Decir que voy a hacer un cuscús con pollo. Un pollo entero. Y verduras. Ahí tengo el cuscús que lo he lavado. Porque como lleva la despensa de abajo del sótano, no sé, unos meses, por si acaso tiene algún bichito. Lo he lavado y luego le he escurrido el agua, no sé si veis. Entonces se queda así como apelmazado. Ahora le voy a echar un poco de aceite de oliva y lo remuevo bien. Bueno, mete aquí el pollo, voy a encender el fuego y lo voy a tostar un poco para que se tueste un poco por fuera. Echar un poco de sal. Mientras tanto voy a ir pelando las verduras. Cuscús también. Mucho viento, no sé si me oís bien. Lo que voy a hacer va a ser soltar estos bloques. Hay que deshacerlo. Porque esto hará que luego el cuscús quede más suelto. Si Wendy te tiene miedo a ti, no a las gallinas. Estoy terminando el que está su jaula. La piel de calabacín yo creo que le gustará. Ahora en casa echarle agua. A ver, mira el viento que hace. Ahora cuando empiece a hervir el agua del pollo lo pongo encima de la olla, que encaja bien, y le pongo la tapa para que se haga el vapor. Que viene con los globos, con el viento que hace. A ver, voy a echar en este agua
En el agua de las verduras, bueno, de las verduras, de momento la del pollo, porque solo tiene el pollo. Voy a echar una cucharada de especias de cuscús, cucharadita, y 2 de sal, que tiene bastante agua. Y voy a añadir las zanahorias, que las zanahorias también tardan en hacerse, así que es lo primero que añadimos. Las patatas y el calabacín más adelante, cuando ya solo falte media hora, en el último turno de cuscús. Vamos a hacer 3 turnos de cuscús al vapor de 20 minutos. Así que ahora vamos a añadir estas 2 cosas al caldo. Lo disuelvo aquí bien para que no se queden, como son bastante especias, que no se quede algún trozo por ahí. Decir que las especias del cuscús las compro hechas en el Delhaize, que es un supermercado que tiene unas zonas de países. En la zona de Marruecos tiene especias, mezclas ya hechas para carne picada, para cuscús, para la jarera, para cada plato ya vienen las mezclas de especias, que es un tipo de Ras el Hanout. Esto no sé si habrá en España. Uy, tiñe mogollón, pero tienen cúrcuma, huele mucho a comino, cúrcuma, suele echar jengibre y pimienta, que son los principales. A ver si lo veis, el color que tiene. Tiene mucha cúrcuma, se nota. Se va a volar porque hace mucho viento. Mamá, pero ¿de dónde lo has sacado los globos? De la tienda donde hemos comprado esta mañana. Es que hemos Los comprado. regalados. McDonald's. No, que he ido con el Isaac. Comprar. Nos han regalado los globos. ¿Ya se te ha volado a casa los vecinos? No están en casa. Y de ahí se va a volar a otro sitio. Este es un pelador especial para tomates porque tiene dientes. Donde corta tiene dientes. Y esto me lo dijo una suscriptora, bueno, varias. Porque yo me volvía loca para pelar los tomates y con esto se pela súper bien. Y además esto pela todo, no solo los tomates. Pela cualquier verdura. Hoy hace mucho viento y agua. Bueno, voy a echar esto. Bueno, voy a echar el tomate al caldo y ya lo voy a tapar con el cuscús hasta que hierva y empiece a salir vapor. Normalmente le hago unos agujeritos para que pase el vapor. Y ya cuando se vea el vaho en la tapa ya está. Lo podemos retirar. De primer toque de vapor solo un toque. No sé cuánto será, 5 minutos o así. Mira, gentecica, esto de las patatas yo pensaba que eran las raíces. Y resulta que son los brotes, el tallo de la planta. Y yo lo estaba plantando así boca abajo. Menos mal que las patatas se buscan la vida. Yo lo veía así, parecen raicicas. Digo, mira, están saliendo raicicas. Pues no son raíces. A ver, espera, voy a echar las peladuras aquí y las patatas aquí para lavarlas. Le podemos echar también nabos y col, pero a mis hijos no les gusta. De hecho, creo que el cuscús original los hace con patatas. No sé si me oís algo, porque hace bastante viento. Cuscús hace con otras raíces, pero con patata no se suele hacer. Pero como a mis hijos no les gustan los nabos, pues yo le echo patata a cambio. También calabaza. Pero ahora no es temporada de calabaza. ¿Qué? El globo, se la vuela el globo. Tenía un globo y se la vuela con el viento. A los dos. Es que hace mucho viento para salir con un globo al jardín. Es una gran idea. Se ha llevado el viento el globo. Pobre bebé. Ya te compro otro globo.
Dile a Baba que te compre otro globo. Mamá, Mirad qué pedazo de... Yo es que pensaba que eran raíces de verdad, porque es que tienen toda la pinta. Y como tiene el color así rosita y morado. De estas son de las que he plantado. De estas amarillitas. Estas son de aquí de la granja. Del granjero que le compramos los huevos y eso. También vende patatas. Tienen otro color. Y estas son de supermercado. Tenía que haber plantado de estas porque igual son las que se dan mejor aquí. Esta variedad. Pero como las planté antes de conseguir estas otras, pues hecho está. Son muy diferentes, tiene otro color. Esto lo voy a llevar a lavar y yo creo que ya voy a sacar el cuscús aquí a la fuente grande esta. Y lo dejamos reposar unos 5 o 10 minutos y lo volvemos a poner después. Lo removemos, lo soltamos para que no se haga como una pasta, no se quede todo en un bloque. Lo removemos, lo aireamos y lo volvemos a poner a fuego. No ha hecho gracia. Y viene Wendy por ahí. Mueve la cabeza con una velocidad. Se lo meten entero en la boca, lo engullen. Vamos a echar el cuscús. Quita la tapa. Es que echa bastante vapor. Lo voy a echar aquí. A ver si no ha lío y no lo echo por la mesa. Un poco sí que ha caído. Para las gallinas seguro que les encantaría. Y le he puesto aquí un vaso de agua con una cucharada de sal. Una cucharadita de estas. Lo voy a disolver un poco y lo vamos a echar al cuscús para salar un poco el cuscús. Y el agua la pongo fría para enfriarlo un poco para poder manipularlo. De momento le doy con la cuchara esta. Wendy, hola. ¿Cómo quema? Ahora cuando termine de echar... Cuando le eche las patatas y el calabacín al caldo, voy a hacer un sofrito de cebolla con pasas. ¿Está robando una pasa? Un disimulo. Lo saca aquí con en la calle, se enfriaría antes el cuscús, pero no. Quema bastante. Ahora aquí rodeando por mis pies. A ver si se cae algo.
Voy a intentar hacer sofrito aquí a ver si puedo. A ver, todo cuscús. Por el suelo, con las gallinas se lo picotean todo. A ver, ¿dónde lo podría poner? Lo voy a poner aquí a ver si queda un poco recogido del viento. A ver si lo puedo encender. Mamá, me he puesto una tirita. Vete y pídele a tu padre que te dé fuego. Para el fuego. No le pones nada a ese para que no se paga. Lo he escondido aquí un poquito. A ver. Ahora cuando termine de cortar le pongo la tabla de cortar, a ver. Yo creo que aquí en esta esquina no le da mucho. Las gallinas. Ahí va, esto de la lo de cebolla y pasas, ¿lleva mantequilla o con aceite de oliva? Ya va. Ya va. Deja ahí. Era pequeña, iba al pueblo, estaba todo el día en la calle, por los barros, de campamentos. Así lo pasaba. Me encanta que los niños tengan aquí una vida parecida, un poco vida de pueblo. Tengo que sacar el cuscús y echarle mantequilla. Ahí con el saco tierra, haciéndose sofás. Ahora le pongo la tabla esta así. Se vuela la cebolla también. Mamá, mira. Todo el rato está picando ahí, como las gallinas. Mamá, no es una casa. Que hay muchos. ¿Tú quieres una pasa, Yaguat? Para ti. Para ti. Tenemos una gallina, ¿te gusta? Mamá, esto es para ti. No, yo no. ¿Qué? Para ti. Se la ha tragado entera, me ha gustado para darle a la otra. Oh, es una bola. Dejo una bola. ¿Qué es esto? ¿Lleva agua? No, ¿no? ¿O sí? ¿Este es mono? ¿Qué es mono? ¿Haces solo con aceite? Puedes echar un poco. Mamá, No, ya está, Yaguat, están en el fuego todo. Agua. mamá, mira, me ha acabado. Habla que la papá que cabra. Sí, Yaguat. Oh, bajaste. ¿Eh? Para las gallinas, mira. Ahora se quema. Para caliente. Mira, gentecica, esto es mantequilla, como se dice, agria. Tiene un nombre que no me acuerdo. ¿Cómo se llama? La mantequilla esta. Smen. ¿Y por qué se llama igual que los Ergaif? Ahí se llama regal. Y en Sofri Marruecos se llama semen. Ah, semen es men. Semen. Le echamos una cucharada. Esta sabe fuerte, ¿eh? Le puedes echar mantequilla normal. Pero bueno, a quien le guste. ¿Qué es esto que has echado? Esto es una mantequilla que le echan sal y la dejan ahí por la nevera. Y se... A ver, ¿qué lo has echado? ¿Cómo le llaman? Mantequilla agria. A ver, ¿qué lo has Amarga, echado? agria.
rancia, eso, rancia. No me sabría. A ver qué le has hecho, a ver. Voy a probar. No, esto no te va a gustar. No te va a gustar. Mamá, ¿Te gusta? mamá, No, está escupiendo el suelo. mamá. No, eso sabe muy mal, ya voy. Sabe Mamá, fuerte. mamá, ese es el huevo. No, es mantequilla. Es una mantequilla que se queda fuera de la nevera con sal. Con el dedo bien untado. Échale eso a las gallinas. Está comiendo el aguanta. El cuscús de la Llevas mesa. bien. Esto me iría bien la varilla. Alguna vez lo separo así con la varilla. Lo separa bastante bien. Y para mezclar con la mantequilla. Mamá, las pequeñas comen esto. No sé qué es eso, hijo. Ah, Sí, las pasas le encantan. Un bocado. Estoy limando. ¿Y mamá qué? ¿Qué me ha quitado? ¿Qué me ha quitado, papá? La silla. así. Esas son de Mira, gases. mira antes. ¿Has visto qué has dicho? Estas cancuas de Rasi. Estas tuyo, Esas mis estas botas. otras. Mi botas. Mi botas. Hablas mucho. Tú hablas mucho. Papá, mira. Papá, papá. Y pidiendo la gallina. Con eso no has tapado ese agujero, ¿eh? No, se le ha gustado. Se le ha costado mucho trabajo hacerlo. Ayer estaba ahí con la cosa esa arreglando las tierras de aquí. Vine corriendo, se pisa que le voy a tapar el agujero. Uy, esto ha sonado que se ha apagado. Había sonado como que se había apagado. No le tapes el agujero. No te le ha costado mucho trabajo. Hay una semana trabajando. Gallinita. Uy, que me quemo. Madre mía, qué mala sale la cazuelita. Y se me va a quemar el delantal, verás. Verás que la lío. Están pegando un poco. No sé si le hace falta más aceite. Tampoco. Dale agua. No tengo aquí agua. Agua con la... Ahí abajo tienes una botella, abajo tienes. ¿Dónde? ¿Quieres azúcar? No. Échale azúcar. Esa barrasita para azúcar. El pinche. Ahí está el de pinche. Agua, ponte la bota. ¿Cómo que no? Mamá, ¿Todavía tienes pasas? tiene dos. Me da Tú y agua, sí. ¿Tú qué? Ahí sentado. ¿Las gallinas de Yaguas? Luego se va a poner la sita a barrer. Echarle un poco de azúcar, que me ha dicho ahora sí que hay que echarle azúcar. ¿Eh? No sé, hay que taparlo. A ver si no la lío. No sé. Cuidado, te esa tapa, que quema. Este mamá, este y así. Sácalo, sácalo.
No está. Con jabón. Lávate las manos con jabón. De hecho, con No, no te ha dado tiempo. sí, solo poco. No te ha dado tiempo. Ven, vamos a limpiarlo. Ven. Por favor. No. ¿Por qué no hay que, por favor? Los vecinos. Por favor. Por favor. Ya está. Mira, huelen las manos. Es que no veas. ¿No te las has secado? Mira, el jabón. No tenemos el jabón. Se deja jabón para tener una prueba. A ver cómo saco el pollo, que es bien gordo. Todavía no me había secado bien. Ya va un poco. Un bebé, Sí. un pollo. Pero tiene la cabeza arrancada. A ver. ¿Te has lavado las manos? No, Sí. no. No he robado un silla. Todavía no está en su silla. La has tocado. Es que me quiero subir a casa como silla. Hello. Dallas. Dallas. Good day. What? No encuentro los calabacines. Mamá, Están deshechos. yo quiero una Voy a echar la otra parte. Wow, qué bueno. Espera, espera. Vale. Ya está. Échalo, Pablo, ¿no vas a llevar dentro? Camarero.